Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torah, que lleva por nombre Jucat, que significa estatuto o decreto. La lectura correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Números, en el capítulo 20, los versos 14 al 21. Acá se nos narra en la ocasión que el pueblo de Israel solicita a su pueblo hermano Edom el pasar por su territorio. Ellos solicitan este permiso, aclarando que no van a causar ningún problema, ninguna molestia, ningún daño, no van a tomar de sus campos, que no tienen que preocuparse de nada, solamente van a atravesar por su territorio. La respuesta del pueblo de Edom fue rotundamente negativa e incluso amenazó con que si ellos se atrevían a pasar, saldrían contra ellos a hacerles la guerra. Israel insistió porque para ellos era importante, necesario pasar por ahí, e insistieron. Y la respuesta de Edom fue sacar a sus ejércitos, amenazando así al pueblo de Israel para que no se atreviera a pasar por su territorio. Y nuestra porción termina diciendo de esta manera: Edom le negó rotundamente el paso al pueblo de Israel. Debemos de recordar, mis amados hermanos, a este punto, quién era Edom, quién es Israel, por qué se dice que es su pueblo hermano. Los edomitas son descendientes de Esaú. Recordemos que Jacob, a quien el Eterno le cambió el nombre por Israel, es el padre de las 12 tribus de Israel. Y Jacob fue hermano de Esaú. Y ellos fueron mellizos, hermanos mellizos. La Torá nos dice que hubo un tremendo conflicto entre ellos, que ellos estuvieron distanciados por más de 20 años, y después de esos 20 años se reencontraron y se reconciliaron. Pero ese distanciamiento vino a causa de que Jacob tomó la primogenitura que le pertenecía a Esaú y la tomó con engaños, de una manera tramposa. Pero Esaú había despreciado la primogenitura antes de eso. Aún así, como dice la Escritura, Esaú procuró la primogenitura con lágrimas, pero ya no le fue dada, pues había sido otorgada directamente del Eterno a Jacob. Debido a esto, Esaú aborreció a su hermano y amenazó con asesinarlo, razón por la cual Jacob tuvo que alejarse por más de 20 años de su hermano. Y aunque hubo, como ya dijimos, ese reencuentro y esa reconciliación entre ellos, lo que podemos apreciar en nuestra lectura de hoy es que Esaú transmitió a sus hijos ese odio que él tuvo en su momento contra su hermano, porque no hay otra explicación, no hay otra razón para que acá donde nos encontramos, después de muchos años de lo que había ocurrido entre estos dos hermanos, ahora sus descendientes se encuentran, son pueblos hermanos, y lo que podemos apreciar en los edomitas, en los descendientes de Esaú, es un odio encarnecido contra el pueblo de Israel. Un odio terrible para no dejarlo pasar por su territorio. Entonces, ¿de dónde venía ese odio? Seguramente fue el mismo Esaú quien transmitió a sus descendientes, quien transmitió a sus hijos ese odio en contra de su hermano, aunque en su momento él mismo parece que lo había superado, él mismo se había reconciliado con su hermano, pero es muy probable que para cuando eso sucedió, el daño ya estaba hecho y él ya había inyectado ese odio en sus propios hijos, en su propia descendencia. Las escrituras nos muestran que esta conducta, que este odio de Esaú contra su hermano Israel, fue algo que siguió, fue algo que no terminó ahí. Más adelante en las escrituras podemos apreciar que en su momento, cuando el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio,
Edom, los descendientes de Saúl, se negaron a ayudarles, se negaron a apoyarles en esta batalla. Al contrario, apoyaron a los enemigos. Y por esta razón, en el libro del profeta Abdías hay unas palabras de maldición muy duras contra el pueblo de Edom de parte del Eterno por haber mostrado ese odio en contra de su hermano. Todo esto nos deja sin lugar a dudas una lección a todos nosotros que debemos de aprender y que debemos de practicar, y la cual se nos dice en las Escrituras a través de palabras como no te niegues a ayudar a tu hermano siempre que tengas la manera de hacerlo. Nunca digas que no. Si tú tienes la forma, si tienes la manera de ayudar, de apoyar, de mostrar amabilidad para con tu hermano, hazlo. Si alguien quiere tomar algo prestado de ti, decía Mashiach, no se lo rehuses, no se lo niegues. Entonces, si no queremos nosotros, mis amados hermanos, acarrear maldición a nuestra vida, porque recordemos que hay unas palabras que vinieron directamente del cielo, que son palabras de pacto y que a la letra dicen: a los que te bendijeren yo bendeciré, y a los que te maldijeren yo maldeciré. Estas proféticas palabras salidas del corazón mismo y de la boca del Eterno siguen todavía en vigencia. Y si nosotros nos negamos a ayudar a alguien que es parte del pueblo elegido, lo que estamos haciendo es acarreando maldición para nuestra vida. En cambio, si apoyamos y si ayudamos a alguien que es parte del pueblo elegido, lo que viene para nosotros es bendición. Así que esto está en nuestras manos totalmente. Aprendemos esta valiosa lección, llevémosla a la práctica y ayudemos y apoyemos siempre que podamos y siempre que esté en nuestras manos a todas las personas en general, pero como dice la misma Escritura, mayormente y principalmente a los de la familia de la fe. Shalom, shalom y bendiciones.